Hoy hablaremos de uno de los movimientos que cambió por completo la historia, tanto europea como del mundo, trayendo nuevas ideas y pensamientos mediante sus luces. Así es, hoy hablaremos de la Ilustración. Pero antes de entrar en materia, debemos conocer qué pasaba antes en el mundo. Jenny, cuéntanos. Claro, Jessica, pues resulta que antes de que surgiera la Ilustración durante el siglo XVI y XVII, existió un periodo al que llamaban la Era de la Razón. Este periodo conservaba antecedentes filosóficos que después sirvieron para la Ilustración. En este periodo ocurrieron las guerras religiosas europeas, en las que se enfrentaron católicos y protestantes. Y es así como Europa se vio sumergida en la inestabilidad, en donde las revelaciones religiosas se consideraban la principal fuente de conocimientos. Cabe resaltar que en esta época el 70% de los habitantes europeos eran analfabetas. Entonces, ¿qué es la Ilustración, Karen? Pues bien, la Ilustración fue un movimiento cultural, social e intelectual que surgió desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX en Francia, Inglaterra y Alemania. También se le otorgó el nombre de el siglo de las luces. ¿Por qué este nombre?, preguntarán. Bueno, porque su principal objetivo era disipar las tinieblas del fanatismo religioso, los prejuicios y la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. ¿Y cuáles son sus características? Una de las características de la Ilustración fueron apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Esto significaba valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Tener una mirada antropocéntrica del mundo, es decir, centrada en las capacidades y necesidades del ser humano. Sostener una postura optimista frente a la vida, ya que se veía al ser humano como una criatura naturalmente bondadosa. Y por último, oponerse a la tiranía y al absolutismo monárquico. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la Ilustración? Observemos el siguiente video. Hablemos sobre las consecuencias de la Ilustración. Bueno, en este periodo de casi un siglo surgieron muchas consecuencias, que la veremos a continuación. Para comenzar, un gran aporte a la ciencia, con descubrimientos y nuevos pensamientos y aportes en las matemáticas, física y astronomía. También el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia, igualdad, política y religión natural entre la sociedad. Otra de las consecuencias es el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Encuadran una transformación ideológica producto de este movimiento. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es el surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia, como Descartes y Locke. Por último, los cambios en la temática del arte, poniendo a la naturaleza, al hombre y sus costumbres como foco central de las obras. Por otra parte, en este periodo de la Ilustración empiezan a surgir las primeras teorías sobre la opinión pública. Solo para recordar, la opinión pública es la forma de pensar del pueblo ante determinados eventos políticos, sociales, económicos o culturales. Entonces, ¿qué pensaban los representantes de esta época sobre la opinión pública? Uno de los representantes de la Ilustración es René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, quien ponía en duda todos los contenidos y las formas del conocimiento, porque, según él, podríamos ser engañados. Es por esto que afirma, no conozco sino lo que está en mi mente. Para Descartes, el concepto de verdad está en constante cuestionamiento y, por lo tanto, no puede ser el mismo. El filósofo parte de la idea según la cual la mejor manera de hallar algo constante y seguro en las ciencias es considerar que todo cuanto nos rodea,
y hasta nosotros mismos somos parte de una falsedad. Para Descartes es complejo analizar el mundo que nos rodea, ya que somos seres que nos dejamos de engañar fácilmente. Por lo tanto, tenemos el deber de reflexionar y razonar para acercarnos más al conocimiento. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He ahí la divisa de la Ilustración. Otro de los representantes más importantes es Immanuel Kant. Para él, la opinión pública debe llegar a los tronos para hacer sentir su propia influencia sobre el gobierno, para dar a conocer las quejas del pueblo. Sin embargo, el ser humano es quien debe aportar las condiciones para poder entender la razón de ser de las cosas. Es decir, solo podemos acceder al conocimiento y comprender las cosas teniendo en cuenta la relación inherente entre sujeto y objeto. La idea es que con la Ilustración el hombre salga de su minoría de edad, es decir, que aprenda a pensar por sí mismo. Y bien, por otra parte, para Karl Marx, la opinión pública no es el reflejo del sentir de los ciudadanos, sino que es la opinión de una clase social determinada. Es decir, existen tantas opiniones públicas como clases sociales. Lo que comúnmente se conoce como opinión pública no es sino la opinión impuesta por la clase dominante, la burguesía. La estructura de la sociedad se explica en términos de lucha de clases, dominantes y dominadas, ascendentes y descendentes. La opinión pública es el reflejo de esta lucha de clases. El marxismo considera que existe una clara disociación enormemente injusta entre lo que llama las fuerzas de producción, que operan de una forma social, y las relaciones de producción, donde la burguesía adquiere un papel de dominio absoluto. Los capitalistas burgueses no solo son los dueños del producto una vez terminado. En lugar de compartir esta propiedad con los proletarios que lo han construido, sino que en la práctica los propios proletarios se constituyen en propiedad de la burguesía. Y por último tenemos a Friedrich Nietzsche, quien le hacía críticas a la figura del periodista y a la prensa, y en algún momento le dedicó una consideración intempestiva. Nietzsche estaba en oposición a la prensa, ya que somos nosotros los que enseñamos públicamente. Nosotros tenemos los cuidados inmortales del pueblo. Tenemos que liberarnos de los que son momentáneos, temporales, y esta es la tarea de la generación filosófica moderna. También para Nietzsche está la importancia de superarse a sí mismo, es decir, el espíritu de la época. Además, Nietzsche afirmó que en esa oposición entre la prensa, como fuente de opinión pública, y la filosofía, en cuanto fuente de enseñanza pública, ya había sido apuntada en términos de la oposición entre el periodista y el docente superior, en el primer libro publicado por Nietzsche. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan comprendido un poco más acerca de la Ilustración y todo lo que significó para nuestra sociedad. Hasta la próxima.